La monja maldita. En un olvidado rincón del mundo, donde los ecos del pasado se entrelazan con la bruma de secretos inconfesables, se erguía el antiguo convento de San Agustín. Sus muros desgastados por el tiempo guardaban historias susurrantes, relatos de fe y desesperación. Sin embargo, lo que realmente acechaba en sus sombras era algo mucho más aterrador. La leyenda de la monja maldita. La historia comenzaba con la llegada de Sor Elena, una joven novicia llena de fervor religioso y esperanza. El convento había prometido ser su refugio, un lugar donde su devoción florecería. Pero pronto, la serenidad del convento se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Las noches se volvían cada vez más sombrías y los murmullos de las monjas se tornaron en lamentos reprimidos. Se hablaba a espaldas de Sor Elena de una hermana perdida, Irma, quien había sido devorada por un oscuro secreto que todavía resonaba en los pasillos. Sor Elena estaba decidida a descubrir la verdad. En sus exploraciones encontró un viejo diario perteneciente a Irma. Las páginas estaban manchadas de tinta y lágrimas, llenas de visiones perturbadoras y rituales siniestros. Según las palabras temblorosas de Irma, una fuerza oscura había sido invocada durante una ceremonia prohibida, y ella había sido elegida como su receptáculo. Aquella entidad, un demonio antiguo, había tomado posesión de su alma, condenándola a vagar eternamente en pena. No obstante, no todo era desolación. Sor Elena empezó a sentir la llamada de esa fuerza. A medida que pasaban los días, su devoción se transformó en obsesión, y las sombras del convento parecían susurrarle seductoramente. Un día, mientras la luna llena iluminaba el suelo de piedra, las voces se volvieron más claras. «Líbrame», suplicó un eco lejano que atravesó su mente, un grito de desesperación de Irma. La joven monja, consumida por la curiosidad y el deseo de ayudar a su hermana en desgracia, decidió llevar a cabo un ritual que había encontrado en el diario. Con una mezcla de miedo y determinación, preparó el altar en la cripta del convento, un lugar olvidado donde la luz no podía penetrar. Mientras recitaba las palabras de poder, sintió una presencia detrás de ella, un frío que recorría su espalda como un aliento helado. De repente, la cripta se iluminó con una tenue luz azulada y la figura etérea de Irma apareció ante ella. Su rostro demacrado y ojos vacíos que reflejaban siglos de sufrimiento. «Help me», «Libérame», decía Irma con una voz que sonaba a miles de ecos lejanos. Sor Elena, en su profundo deseo de redención, intentó liberar a su hermana del tormento que la mantenía cautiva. Sin embargo, las fuerzas que había despertado empezaron a retorcerse. Lo que ella creía que era amor y compasión se convirtió en un enfrentamiento brutal con la entidad demoníaca que habitaba en Irma. Una risa cavernosa empezó a resonar en la cripta, llenando el aire con una sombra opresiva. «Tu fe es débil», burló la voz, transformando sus palabras en ecos horripilantes. «Ella es mía ahora, y tú lo serás pronto». En ese instante, Sor Elena comprendió que había liberado algo más que el dolor de Irma. Había dejado escapar la esencia misma del horror. El viento aullaba afuera, arrastrando hojas y escombros, mientras la cripta se volvía un remolino de
oscuridad. Sor Elena, atrapada entre su compasión y el horror que había desatado, vio cómo la figura de Irma se retorcía, inundada de dolor y rabia. «¡Ayúdame!», gritó Irma, pero el eco se desvaneció en el abismo de su propia condena. Con el corazón latiendo ferozmente, Sor Elena se dio cuenta de que solo había una forma de cerrar la brecha que había abierto. Debía hacerse uno con el dolor de Irma, sacrificar su propia alma para salvarla. Con lágrimas en los ojos, comenzó a entonar una oración final, una súplica desesperada hacia lo divino, incluso mientras la risa del demonio resonaba a su alrededor. El momento fue eterno. La luz parpadeó y su voluntad se fusionó con la agonía de su hermana, creando un vínculo irrompible. Las paredes del convento temblaron y en un último clamor, la presencia demoníaca fue arrastrada hacia lo profundo de la tierra, llevándose consigo el alma de Irma y la de Sor Elena. Los días pasaron y el convento de San Agustín volvió a sumirse en un silencio inquietante. Nunca se volvió a ver a Sor Elena, pero las monjas que quedaban comenzaron a hablar entre sí sobre una nueva leyenda, la de la monja maldita que había entregado su vida para liberar a otra, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Las luces de las velas parpadeaban en las noches oscuras y se decía que, en la mirada de quienes se asomaban a la cripta, podían ver dos figuras danzando en la penumbra, buscando la redención que jamás lograrían. Y así, el convento siguió existiendo, un monumento de dolor y sacrificio, donde las almas antiguas vagaban en un eco de susurros, perpetuando la historia de la monja maldita. Suscríbete para más videos.